Saludo a espectadores de la sección Excelencia de nuestro programa Extravaganza and Cool. Una vez más estamos en Marbella, en esta urbanización de Elviria y en esta maravillosa villa construida por nuestra constructora Red Point Crafter Builders. Pero hoy no estamos aquí porque ha sido nuestra constructora quien ha construido esta villa. Hoy estamos porque una empresa de nuestro grupo, Marbella Maintenance, se encarga del mantenimiento integral de ella. La sección anterior y al hilo de la temática de nuestra sección, que es el lujo residencial, estuvimos hablando de lo complicada que son las instalaciones de una villa de estas características, lo difícil que son mantenerla, todos los servicios que ofrece. En una villa de este tipo tenemos sistema centralizado de calefacción o de clima centralizado con diferentes formas de aporte de la energía frigorífica o calorífica según la villa. Tenemos grupos de presión para que el agua pueda llegar con la misma intensidad a todos los puntos de estas grandes villas. Tenemos descalcificadoras de agua, gimnasios en los que hay que hacer un aporte específico de ventilación con extracción y aporte de aire especial diferente al resto de la casa. Hay jardines que se iluminan y se riegan de forma automática o por reloj. Ahí tenemos las depuradoras de la piscina, bodegas también refrigeradas. En fin, muchísimas cosas que hay que mantener. Y teniendo en cuenta que los compradores de estas viviendas no viven todo el año en Marbella, sino que vienen X veces en el año, porque esta es su segunda, tercera o cuarta vivienda, y que cuando vienen aquí lo que quieren es descansar y disfrutar de nuestro maravilloso clima y de nuestro sol, que es lo que no tienen en sus países. Por eso cobran importancia las empresas de mantenimiento, pues todo esto hay que mantenerlo. Porque ¿quién se encarga de limpiar los susillos para que cuando llueva no se atasque y no provoque una inundación? Porque en Marbella nunca llueve, pero cuando llueve, llueve. ¿Quién limpia los cristales en altura? O la limpieza de la vivienda, o mantiene los jardines, o mira por la piscina. Pues todos estos servicios se pueden hacer con distintas empresas o con una que dé un mantenimiento integral. Cuando un comprador compra una vivienda, en notaría, entre otros documentos, se le entrega el libro de mantenimiento del edificio, donde se explica qué hay que hacer para tener su edificio en óptimas condiciones y que él lo pueda disfrutar sin problema y con qué frecuencia. Pero ¿quién lo hace? Estamos aquí con David, el CEO de Marbella Maintenance, y junto a esta chimenea que nos da un calorcito tan agradable, independientemente que hoy tenemos un maravilloso día de sol en Marbella, como los que estamos acostumbrados. David, cuéntanos, ¿quién es Marbella Maintenance y qué servicios da? Bueno, Marbella Maintenance es una empresa dedicada al servicio integral de mantenimiento para la promotora o para los clientes finalistas, ¿no? Y está adaptada a cumplir con unos servicios adaptados a cada instalación que tiene la vivienda. Normalmente los servicios básicos que damos son mantenimiento de jardín, mantenimiento de piscina, mantenimiento de instalaciones y mantenimiento de limpieza. Dependiendo de las instalaciones que tenga la casa, pues hay que hacer otro tipo de servicios, como puede ser mantenimiento de energía solar, mantenimiento de descalcificadores, mantenimiento de depósitos de gas, que todos requieren una normativa que está aplicada para la seguridad, ¿no?, de esas instalaciones. Son servicios muy importantes a valorar cuando se lleva a cabo o la terminación de una obra o un cliente compra una vivienda tipo. Porque para una promotora, ¿por qué es importante contratar los servicios de Marbella Maintenance, David? Para mí es uno de los factores más importantes, porque cuando se termina una vivienda tipo, normalmente hay unas instalaciones que tienen un periodo de garantía y que para que se cumpla ese periodo de garantía tienen que ser llevados adecuadamente, y normalmente la empresa instaladora es la que tiene que hacerse cargo de esos mantenimientos para que haya una garantía cubierta. Y para el cliente también es muy importante, porque si la vivienda se terminó hace un año y la compra con un año, para él es una garantía que haya un libro de mantenimiento en el cual se hayan hecho todos los servicios de mantenimiento adaptados a la villa.
y eso es un condicionante muy importante para la compra con seguridad. Es perfecto lo que has hablado para un promotor. Es muy importante que el promotor sepa que la vivienda que ha terminado se está manteniendo con los niveles óptimos para su venta, porque su objetivo es la venta. Y cuando llega un comprador y compra la vivienda, en notaría le entregan un libro del edificio. Un libro del edificio donde dicen, entre otras cosas, porque habla de muchos detalles de la vivienda, todas las subcontratas que han participado en su construcción y demás, pero también dice qué mantenimiento tiene que llevar la vivienda y con qué frecuencia. Pero, ¿eso lo hace el comprador solo? ¿Él se dedica de ir llamando una por una a las subcontratas que han participado cuando necesita algo? ¿O ese es el servicio que luego le puede dar Marbella Manténase y por lo que sería interesante para un comprador seguir con Marbella Manténase? Cuéntanos por qué un comprador, luego el cliente final, podría estar interesado en continuar con los servicios de Marbella Manténase. Bueno, la determinación de un cliente de seleccionar una empresa para el mantenimiento de su casa, que son propiedades que tienen un alto valor, ¿no? Digamos, que tienen unas instalaciones potentes, digamos, y para ello es una garantía cuando la empresa de servicios de mantenimiento que le ofrece llevar el mantenimiento integral de su casa le haga referencia de los valores que tiene tener un libro de garantía con un servicio de mantenimiento llevado acorde y que también el que mantiene tenga una experiencia a lo largo de un tiempo habiendo llevado la villa. Eso es una garantía para el cliente por la cual normalmente entran todos a querer formar parte de contratar los mantenimientos con nosotros. ¿No podría el comprador, por ejemplo, coger un manitas que se trae de donde sea para que le lleve a la casa? ¿Qué pasa con frecuencia cuando...? No, a ver, eso también pasa. Normalmente eso depende de la vida que vaya a tener la casa y también del tamaño. Yo he tenido a lo largo de mi experiencia, de mis años, trabajando en Marbella Maintenance, he tenido clientes de todo tipo, pero el que normalmente selecciona un manitas, no es que seleccione un manitas, es que por el tipo de vida que le da la casa familiar y la atención que necesita para gestionar una villa de ese tamaño, necesita un equipo gestionando diariamente en la casa. Hay villas que yo estoy muy pendiente de ir haciéndole poco a poco porque son visitadas varias veces al año en corta temporada por el comprador, por el inversor de la vivienda y cuando tiene mucha vida es conveniente tener un servicio más continuado y más adaptado al funcionamiento de la casa. ¿Qué servicios diferenciadores ofrece Marbella Manténase con respecto a otras empresas de mantenimiento integral? Bueno, hay buenas empresas de mantenimiento integral, lo que pasa que la diferencia en mi caso es que como formo parte de una empresa familiar en la cual promovemos o construimos para inversores y el primero que atiende las necesidades de los servicios que se ofrecen para la casa soy yo, pues eso le da una garantía de diferenciación al cliente, porque yo ya conozco la casa, yo ya estoy funcionando en la casa de hace un tiempo y el que compra la casa normalmente ni siquiera entiende la casa y te hace preguntas que tú le resuelves y para ello es una garantía clave el que el funcionamiento de la casa sea conocido por la empresa de servicio de mantenimiento que se ofrece a llevar la casa. No es lo mismo venir de nuevo que conocer la casa. Igualmente no es lo mismo trabajar para una empresa externa o para un cliente externo, que también lo hacemos, que para trabajar para la constructora familiar, empresa del grupo, que hace que entres con una digamos, agilidad en la operativa de los servicios de mantenimiento diferente. David, yo creo que a los espectadores les encantará conocer alguna anécdota así graciosa, algo que te haya ocurrido en tu trabajo diario. Bueno, mira, hace poco me ha pasado en esta casa que me vine con no me avisaron los clientes que habían llegado unos familiares y unos amigos y cuando entramos en la casa a las 9 de la mañana
que como yo sé que el cliente no está en la casa, entro sin llamar o entro con más libertad. Me encontré uno tomando café en el sofá, 2 personas de fiesta en el porche a primera hora de la mañana, y era que, bueno, pues habían venido unos familiares y desconocíamos que estaban en la casa, y nos encontramos un poco la sorpresa, ¿no?, de ¿quiénes sois ustedes? ¿Que sois ladrones? ¿A qué venís?, ¿no? Y bueno, pues fue curioso. ¿Y no te invitaron a un café, aunque sea? Sí. Me invitaron a un café a desayunar y a resolverle todas las dudas que tenían de la casa, que no conocían dónde estaba la luz de no sé dónde, cómo se encendía el suelo radiante en la habitación de arriba. Al final aprovecharon, les vine bien, pero el principio fue un susto para ellos y una sorpresa para mí, ¿no? Como cosas de ese tipo me imagino que te tienen que pasar con frecuencia, el que da mantenimiento de una casa. Te puede pasar de todo en la casa. Puede pasar de todo. Bueno, David, ha sido realmente un placer que estés aquí con nosotros. Nos has explicado muy bien, yo creo que a los espectadores le queda claro cuáles son los servicios que ofrece Marbella Manténanse. Hasta la próxima y seguimos viéndonos cada día. Gracias, igualmente, un placer. En la sección de hoy hemos visto la importancia que tiene el mantenimiento integral de estas villas de lujo. Hemos visto la importancia que tiene para un promotor seguir manteniendo la vivienda con los cánones estipulados. Y hemos visto también la tranquilidad que reporta para el propietario, para el cliente finalista. De David Domínguez hemos escuchado los servicios que ofrece nuestra empresa de mantenimiento integral Marbella Manténanse. En las siguientes entregas de nuestra sección iremos hablando de otros aspectos relacionados con el lujo residencial, pero en todos y cada uno de ellos, como siempre, buscaremos la excelencia.